Buenas tardes. Gracias por venir en una tarde de lluvia, de invierno, de jornada de reflexión, de fútbol. Muchísimas gracias, reitero. Este es el último acto de estas jornadas que se iniciaron el martes pasado y que hemos organizado con el Ayuntamiento y con la Asociación de Amigos del Castillo, y que hemos preparado pues, la nueva asociación que también hemos aprovechado para presentar en la sociedad, que se llama Pajo Aragonesa de Agitación y Propaganda. Las jornadas, como sabéis, se llamaban, todavía se llaman, Caspe 1936, el jardín un jardín con senderos que se bifurcan, y este último acto que celebramos en el Cine Goya, pues no lo hacemos por casualidad. Aquí se reunía el Consejo de Aragón. Estamos a 75 años de la constitución del Consejo. Tiene una cierta simbología o una cierta emoción el hecho de que estemos hoy aquí 75 años después de que aquí mismo hubieran algunas de las personas de las que vamos a hablar. Y este último acto, pues bueno, pues es un acto en el que hemos tirado la casa por la ventana, porque tenemos a tres personas encima de la mesa que tienen bastante nivel, ¿no? Tenemos voy a empezar por la izquierda, tenemos a Carlos Taibo, que ha venido desde Madrid, ha llegado ahora mismo. Carlos Taibo, para los que le hayáis leído pues, prensa y tal, es una persona bastante conocida, ahora sale menos en prensa, pero él es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, es un gran experto en el mundo soviético y postsoviético, quizá pues, una de las voces más potentes en España al respecto. Ha colaborado, como os he dicho, mucho en prensa, ha publicado muchísimos libros y ahora pues, es uno de los portavoces de la teoría del decrecimiento, de la que supongo que hablaremos también en este acto, y bueno, pues vinculado a 15M, en fin, a estos temas. A continuación tenemos a Dolors Marín. Dolors Marín es ahora mismo pues es también una de las estudiosas más importantes en torno al tema del anarquismo. Ha publicado libros relativos a la Semana Trágica. El último es Anarquistas, un siglo de anarcosindicalismo en España. Es una persona vinculada, también tiene una vinculación emocional con nosotros, pues porque es de Hospitalet de Llobregat. Ella ha estudiado mucho la figura de esos anarquistas que llegaron a Caspe en julio del 36 y tiene muchísimo que contarnos al respecto. El último de la mesa es José Luis Ledesma, que ya es casi ocioso presentar porque ya es medio caspolino, o casi un 35% caspolino, que viene mucho porque tiene vinculación con nosotros, porque ha estudiado mucho la realidad de Caspe y es profesor de la Universidad de Zaragoza. Ha publicado Los días de llamas de la revolución, que es un estudio sobre la violencia política en la retaguardia roja. Y bueno, pues está terminando su tesis, que estamos esperando ansiosamente que publique, aunque él no quiere hablar de eso. Yo soy Jesús Cirac, me conocéis, soy de aquí de Caspe y bueno, ejerzo como moderador de la mesa, y el tema que vamos a tratar hoy es el Consejo de Aragón. El tema de las jornadas es hablar del 36, pero hablando también del presente y hablando también del futuro. 7 días después de que el golpe militar triunfase en Caspe, entraron las columnas que venían de Barcelona en una mezcla un tanto heterogénea. Venían hombres que venían de Hospitalet, de Barcelona, que eran militantes anarquistas en su mayoría, pero también entraban caspolinos que habían escapado de Negrete y se habían unido a esas columnas. En ese momento empieza una etapa nueva en Caspe, una etapa en la que se crea quizás el primer gobierno anarcosindicalista en la tierra, ¿no? Y eso tiene un principio, tiene un final, tiene unas consecuencias, tiene unas valoraciones, pero es que además cuando termina la guerra y la experiencia libertaria parece fenecer definitivamente, en el exilio no consiguen seguir siendo esa fuerza de masas que habían sido durante la República y también durante los últimos de la Restauración, lo que nos damos cuenta es de que esas ideas que traían aquellos hombres que vinieron van apareciendo como guadiana en determinados puntos geográficos y temporales muy alejados del Caspe de 1936, que es de lo que vamos a empezar hablando. Nos encontramos con que en ese mundo escindido en dos bloques entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el que
la contestación al capitalismo única parece que sea la que viene del bloque soviético, nos encontramos con que en otros lugares del mundo hay movimientos de respuesta al capitalismo que huelen aquel movimiento anarcosindicalista, y nos estamos refiriendo pues desde la generación beat americana al punk que surge en Inglaterra en los años 70, nos referimos a mayo del 68, nos referimos a la primavera de Praga, nos referimos al movimiento Cupa, al movimiento antisistema, y nos referimos al 15M, que es un movimiento que cuando diseñamos estas jornadas todavía no se había producido. Es decir, la realidad sí da unos argumentos, ¿no? De todo eso queremos hablar del pasado y queremos ponerlo en relación con el presente y desde luego con el futuro, que es siempre mucho más interesante que el pasado. Vamos a empezar con Dolors. Dolors nos va a contar, empiezo ya formulándote una pregunta, cuéntanos un poco quiénes eran aquellos hombres que llegaron aquí el 25 de julio del 36, de dónde venían, qué pensaban, qué sentían, qué era eso que llevaban en sus corazones, que decía Urruti que era un mundo nuevo, qué esperaban formar aquí, qué formaron. Cuéntanos un poco el perfil medio de ese hombre que viene y sobre todo qué ideas eran las que defendían. Bien, pues buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí lloviendo y gracias por haberme invitado a Caspe, sobre todo porque tiene mucha relación precisamente con mis vecinos, con mis familiares de Hospitalet, porque muchos de ellos vinieron aquí a partir del 36. Hospitalet de Llobregat era, al igual que Santa Coloma de Gramenet, Badalona, etcétera, un lugar de migración en la corona urbana de Barcelona. Era un lugar donde vivían la mayoría catalanes pobres o inmigrantes de otras regiones del Estado español, y fue una de las bases más importantes de la militancia de la CNT y de la FAI a partir sobre todo de los años 20 y 30. Una militancia poco conocida en este país, precisamente porque actualmente casi siempre se analiza la historia desde el presente, y entonces los anarquistas han merecido poca atención por parte de la universidad y por parte del poder establecido, y son unos grandes desconocidos. Un poco intenté investigar quién eran todos aquellos vecinos míos que habían participado en los hechos del 36, y la gran sorpresa es ver que muchos de ellos marcharon voluntariamente con las columnas en los días julianos hacia Aragón, hacia el frente de Aragón. Les digo la mayoría porque mi tío abuelo estaba entre ellos, estaban entre ellos pues los hermanos Sabaté, que en aquellos años en que vienen aquí son solo gente que está trabajando pues, como electricistas, muchos de ellos son carpinteros, albañiles, pintores de brocha gorda, etcétera, etcétera. Muchos de ellos forman parte de las filas anarcosindicalistas y después de vencer al fascismo en Barcelona, en las calles de Barcelona, como pueden, vienen sin uniformes hacia Aragón a luchar contra el ejército del general Franco. Como les digo, vienen espontáneamente hacia Aragón, se encuentran también con la población autóctona de aquí, y lo que surgirá será este Consejo de Aragón, que pondrá en marcha uno de los procesos más importantes de la historia universal, porque por primera vez, asambleariamente, los vecinos y las vecinas toman el poder, toman la palabra, y empieza un cambio importante dentro de lo que era el sistema capitalista. Hasta aquel momento no se había hablado nunca de autogestión obrera o autogestión en el campo. A partir de este momento empieza ya un nuevo modelo económico, pero no solo económico, y aquí radica la importancia de lo que pasó durante lo que se llamó nuestra guerra civil. Nuestra guerra civil se transformó en revolución, y es una revolución, ya les digo, no solo económica, sino sobre todo de la relación entre las personas. A partir de 1936 empiezan en muchos lugares de nuestro país, empieza una revolución total que hará que las relaciones entre las personas cambien. Y un poco ahora haré la síntesis de por qué cambian estas relaciones. Por una parte, este proletariado anarcosindicalista que llega aquí, que no solo es proletariado, porque dentro de las filas anarcosindicalistas también tendremos cuadros de técnicos, o tendremos médicos, o tendremos otras personas que se sienten atraídas hacia las ideas anarcosindicalistas, pues encontraremos sobre todo una base importante que tiene fe en algo que en 1936 ya se había explicitado, que es el comunismo libertario. El comunismo libertario, sintetizado por Isaac Puente, es una utopía agrarista en donde se preconiza de alguna manera una vuelta al campo,
una relación armónica del hombre con la naturaleza, no es una explotación sistemática de la naturaleza, sino una vuelta armónica que había sido explicitada ya desde hace más de 30 años dentro de toda la prensa confederal. A partir de la prensa confederal se van haciendo elogios al campo, se están planteando ya cuál es el límite de la relación entre el hombre y la naturaleza, se están poniendo sobre la mesa una serie de ideas que van conformando un imaginario anarquista complejo, pero completo también, en una noción que explicitaría muy bien Gramsci cuando habla de hegemonía de las ideas, de sistema completo de imaginario cultural. Cuando yo hablo de los anarquistas siempre explico que el anarquismo no es una cuestión sindical únicamente o una cuestión política, sino que es mucho más. Para los anarquistas históricos del 36 es una manera de entender y explicarse el mundo, y es también una práctica cultural y cotidiana. Los anarquistas no solo piensan en transformar la sociedad, sino que están buscando hombres y mujeres capaces de vivir en aquella sociedad que quieren transformar. Es por esto que la idea anarquista, al lado de una fuerza sindical que vendrá dentro de la Confederación Nacional del Trabajo, están creando bibliotecas siempre, constantemente, ateneos obreros, están creando también cooperativas, si no nos explicaríamos por qué hay un fenómeno colectivizador. Solo existe un fenómeno colectivizador porque hay más de 60 años de tradición cooperativa. Cooperativas en Cataluña del vidrio, cooperativas de ladrilleros en Cataluña también, cooperativas de consumo, cooperativas que nos hacen imaginar que son suprimibles los mandos, aquellos que mandan. Solo así se entiende la idea de llegar a funcionar o de llegar a colectivizar sin alguien que ordene, sin alguien que manda. Pero además esta idea anarquista contempla también, por ejemplo, un respeto total hacia los animales. Ahora se hablan de prácticas vegetarianas o antianimalistas. Bueno, en los años 20, revistas como Generación Consciente, Estudios de Valencia, nos plantean ya lo que es el ser vegetariano. Además hay unas peleas increíbles entre los crudívoros, trofólogos, los partidarios de la incompatibilidad de alimentos, los que ovolácteos vegetarianos, etcétera, etcétera. O sea, la prensa anarquista está llena de peleas entre partidarios de una y otra tendencia. Los anarquistas también son los primeros que propugnan el tomar baños de sol, el naturismo, etcétera, etcétera. Todas estas ideas nuevas que van llegando a España provienen siempre del anarquismo, porque tradicionalmente el anarquismo es el portavoz de las nuevas ideas. Son los anarquistas los primeros racionalistas, los primeros que difunden Darwin a partir de finales del siglo XIX. Son los anarquistas que apoyan a Odón de Buen y a Ferrer y Guardia en la defensa del darwinismo en las escuelas. Y todas estas ideas llegan aquí de la mano de los que vienen de Barcelona, pero también de los que estaban aquí antes. Es importante señalar cómo esta utopía agraria no dista nada del costismo, de la herencia de Joaquín Costa, que habían recogido también hombres como Ramón Acín, que es uno de los primeros en caer, pero que recogerá perfectamente un maestro como Paco Ponzán, que participará activamente en este Consejo de Economía de Aragón. Y como Paco Ponzán seguirá llevando siempre, yo siempre cuando la gente me habla de Paco Ponzán y de la red de evasión, que merecería 10 películas de Hollywood, por toda la idea que tiene él de esta evasión de la Francia ocupada, de la Francia de Vichy, etcétera, etcétera, yo siempre digo, si Paco Ponzán era un maestro, o sea, realmente yo pienso que él querría ser recordado efectivamente como un maestro aragonés. Pero todo esto es una síntesis de este costismo y de esta utopía agraria que llevan aquí esta gente. ¿Y cómo se traduce esto? Cuando ustedes dicen esto es una anomalía histórica, no. Esto es la consecución lógica de años y años de militancia anarquista, de militancia confederal, de divulgación de todas estas ideas, de esta idea de una España que puede regenerarse, de una España que puede cambiar, de una España que está luchando contra aquella España que había hablado Machado, aquella España de charanga, de pandereta. Los anarquistas son la innovación. Y con la innovación, por ejemplo, llegará a Aragón un hombre como Adolfo Bayano Bueno,
que no sé si saben ustedes que acabó sus días en México trabajando para la industria del cine. Había sido un bohemio. Vallano Bueno, en Barcelona, había ya encabezado una revista que se llamaba Ágora, que era cartelera del Nuevo Tiempo. Es una revista de divulgación cultural, de vida bohemia, de nuevas perspectivas. Junto con Mateo Santos fundarán la primera revista de cine en España, que se llama Popular Film. Y además, Vallano Bueno habían intentado ya atracar, donde él trabajaba como cajero, un café en Barcelona que se llamaba El Oro del Rin, de resonancias wagnerianas. ¿Y para qué querían el dinero? Pues para financiar la revista y para hacer, en un día no muy lejano, una colonia anarquista en Australia. Ellos tenían la secreta idea de crear lo que ellos llamaban colectivizaciones o colonias anarquistas. Y piensan que Australia es una tierra de promisión. Con esta idea ellos hacen todo esto y, claro, son encarcelados, son llevados a la cárcel modelo, etcétera, etcétera, y nada les hace pensar que 5 o 6 años más tarde esto, sin ellos pretenderlo, se lo encuentran en las manos. O sea, sin ellos pretenderlo, hay el golpe de Estado del general Franco, hay un trastoque total de la vida cotidiana de este país y sin ellos pretenderlo, los anarquistas se encuentran de la noche a la mañana con el fenómeno de las colectivizaciones, con el fenómeno de que el país ha de tirar adelante, se ha de secar, han de tirar hacia adelante y empezar a funcionar. Y es entonces cuando ellos empiezan un poco a llevar a la práctica todo aquello que han teorizado durante tantos años. Y nos encontramos un poco con algo que ustedes tendrán muy presente. En la película Tierra y Libertad de Ken Loach hay un anarquista que se reinterpreta a sí mismo, Miguel Quintana, que era de la zona de Tarragona, y que actuaría como enlace de los grupos de Kiko Sabater. En la película desempeña el rol de un señor mayor que está dirigiendo o está colaborando en un proceso asambleario en las tierras de Aragón. Miguel Quintana, como digo, se reinterpreta a sí mismo, pero que no ha hecho súper didáctico cuando nos hace ver sobre la importancia del proceso asambleario dentro del anarquismo. Aquellas asambleas que se hacen en los pueblos de Aragón para decidir qué hacemos. Aquellas asambleas son, por primera vez, la participación y la voz activa de aquellos que hasta aquel momento habían sido anónimos. Aquellos que se habían hablado de desheredados de la historia, por primera vez toman la palabra y toman la palabra sobre todo en el ámbito local. Si la anarquía en algún momento existe en este país, es a partir de lo local, a partir de cada uno de los pueblos y ciudades donde se está implantando. Y sería un proceso paralelo, el que se establece entre Aragón, el que se establece en mi tierra, en Cataluña. En Hospitalet de Llobregat tenemos 3 alcaldes anarquistas, hasta mayo del 37. Y es un proceso muy parecido. El proceso de colectivizaciones agrarias que se vive en Hospitalet, Santa Coloma, el Prat de Llobregat y toda la zona colindante a Barcelona es exactamente el mismo que las colectivizaciones agrarias de Aragón. Procesos asamblearios, procesos de debate entre los ciudadanos, intento de comprar un tractor, de mejorar la producción, etcétera, etcétera, pero siempre de abajo arriba. Me están diciendo que tengo poco tiempo, yo acabaría aquí un poco. He querido un poco como lanzar cartas encima de la mesa por si ustedes pues quieren preguntar una cosa o tampoco están de acuerdo conmigo. Solo añadir una cosa más. La idea anarquista es una idea que procede del tiempo de la Ilustración. Es terriblemente optimista al respecto del hombre, al respecto de la naturaleza y de aquello que puede conseguir. Y esto es un poco el entusiasmo que se ve en los primeros meses de estas colectivizaciones. Esta idea casi rusoniana de la confianza en hombres y mujeres, como capaces de poder empezar un proyecto que acabó fugazmente, pero yo pienso que, como dijo un compañero suyo también, ellos construían para la eternidad. Querían mostrar que había otro camino posible, que solo empezó a dar sus primeros pasos aquí, Castro, pero que podía haber funcionado seguramente a pesar de las trabas. Ahora sí que... José Luis nos ha explicado qué traían. José Luis nos va a explicar qué consiguieron, cómo funcionó aquello que consiguieron y cómo terminó, ¿no? Y también nos va a hacer un juicio crítico, ¿no? También, es decir,
no tanto incidiendo en el tema de la violencia política que se ha tratado esta mañana en otra mesa redonda, pero un poco ver el contraste entre aquello a lo que aspiraban y aquello que acabó siendo, ¿no? José Luis, cuando quieras. Bueno, gracias Jesús, me pides mucho para poder decir en 10 minutos lo que ve, así que supongo que o me pasaré el tiempo, en cuyo caso te pido que me controles, o te decepcionaré. Bueno, sería imposible decirlo, así que lo único que voy a tratar es de poner una serie de puntos encima de la mesa. Esos anarquistas, esos libertarios que vienen aquí en julio del 36, que se unen a los que ya están en Aragón, desde luego menos de los que vienen en Cataluña, hacen algo tan poco ridículo, en primer lugar, como, siguiendo la terminología que ellos mismos emplearon, arrebatar la mitad de Aragón al fascismo. Todo lo descontrolados o incontrolados o piojosos que fueran descritos por las fuentes después, sobre todo las fuentes franquistas, estos señores que venían, como decíamos esta mañana, pues con taparrabos, medio desnudos, etcétera, hicieron nada más y nada menos que reconquistar, siguiendo sus propias palabras, la mitad de Aragón, frente a la sublevación de una parte del ejército. Eso, para empezar, me parece que no fue poca cosa, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre que eran un grupo de desarrapados que en cuanto caía una bomba se iban corriendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegaron hasta las puertas de las 3 capitales provinciales, en medio de una situación, desde luego, nada fácil, aunque solo fuera porque el armamento del que disponían era, cuando menos, rudimentario. Aprovechando el vacío de poder, en cierto modo, aunque tampoco es un término que me acabe de gustar del todo, pero aprovechando el vacío de poder que de algún modo genera la sublevación, por un lado, y la derrota de la sublevación en zonas como el Bajo Aragón y como la mitad oriental de Aragón, pues surgen una serie de instituciones, una serie de organismos, comités revolucionarios, por llamarlos de alguna manera, porque adoptaron muchos nombres, que se tenían que ocupar fundamentalmente en esas primeras semanas de lo que todavía no se sabía que iba a ser una guerra de 3 años, de casi 3 años, de casi 1000 días. Se tenían que ocupar de cosas como la organización de la explotación común de la tierra, estamos en verano, hay que hacerlo, o cómo llevar a la práctica, aprovechan para llevar a la práctica los principios de igualdad, de emancipación social y cultural que había ido generando el discurso anarquista desde aproximadamente mediados del siglo XIX. Esto, por supuesto, supuso un cambio radical, no solo en lo político, sino también en lo social, en lo cultural, en los modos de vida. Cambia todo a partir de la llegada de los anarquistas a los pueblos. Cambian los colores, dejan de sonar las campanas, empiezan a sonar saludos revolucionarios, canciones revolucionarias, cambian los colores, los pañuelos rojos y pañuelos rojos y negros que adornan los cuellos, que adornan los bonetes de los milicianos, que se ponen en las ventanas, en los balcones. Todo eso son simplemente símbolos que vienen a decir, que vienen a expresar que se están produciendo unos cambios aceleradísimos. De alguna manera se está tratando de instaurar eso que Durruti decía, el nuevo mundo que traerán ellos en los corazones. Evidentemente no todo fue luminoso en eso que trajeron, o en cómo se plasmó lo que ellos trajeron aquí al Aragón republicano en esas primeras semanas. Hubo, por supuesto, no me voy a extender mucho en ello porque hemos hablado de ello largamente esta mañana, hubo violencia. En Aragón fueron asesinadas casi 4.000 personas en Aragón republicano, no solo por los anarquistas, pero fueron asesinadas muchas personas. Podríamos, no lo voy a hacer, podríamos remitirnos a que más del doble fueron asesinados en el otro lado de Aragón, o que más del triple fueron asesinados en la zona franquista que en la zona republicana de todo el país, pero en fin, hubo, los testimonios así lo generan, no todo fue idílico, hubo también coacciones. Las colectividades no solo se crearon de manera armónica, hubo coacciones. Había gente en algunos pueblos que no quería participar de aquello y que se vieron obligados, por coacciones directas o indirectas, porque si no participabas del circuito de la colectividad, podías verte fuera del acceso a la distribución, a los bienes, a los alimentos, etcétera, etcétera. Hubo relaciones nada armónicas ni fáciles entre las milicias y los pueblos, o entre las milicias y las autoridades civiles políticas de Cataluña, como tampoco hubo siempre relaciones fáciles entre la CNT y otras formaciones que habían firmado el Pacto del Frente Popular en febrero del 36. Tampoco el Frente, aunque se llegó hasta las capitales, tampoco hubo grandes y sonadas victorias. El caso de Caspe es casi excepcional en el sentido de que es uno de los pocos choques armados que hubo
en las primeras semanas durante la guerra. Claro, hacía falta de algún modo, y los propios libertarios se dieron cuenta, hacía falta porque no estábamos en una situación, no se estaba en una situación cualquiera, se estaba en una situación de guerra. A medida que avanzan las semanas del verano y nos adentramos en el otoño, se va haciendo palpable que eso no es simplemente una sublevación, un golpe de Estado que los sublevados creían que iba a vencer, que iba a triunfar rápidamente, y los revolucionarios que están resistiendo se dan cuenta que tampoco va a ser un ataque contra esa sublevación y una victoria fácil. Eso se está convirtiendo en una guerra, algo que nadie pensaba que iba a ser al principio. Pero a medida que nos alejamos del verano, avanza el verano, nos adentramos en el otoño, va quedando claro que esto va a ser una guerra y va para largo. Y al propio discurso de los anarquistas se van sumando términos como la necesidad de disciplina, la necesidad de un orden revolucionario, no cualquier orden, no un orden republicano, no volver solo a las bases de la república, sino a otra cosa distinta, pero un orden republicano. Términos como organización. Y eso llegó hasta aquellos que se supone han sido pintados habitualmente como el colmo de la anarquía, el desorden, etc. Durruti, el famoso violador de monjas y come curas, cosa que no se ha demostrado nunca, que violaba ni una monja ni que se comía ningún cura. Incluso Durruti, que pasa por ser, insisto, el paradigma, el epítome del desorden, etc., llega a la conclusión de que hay que introducir algún elemento de organización, de orden revolucionario, en lo que está sucediendo en esa zona aragonesa que se empieza a configurar como retaguardia. Hasta que no existe el convencimiento de que esto va a ser una guerra, no hacía falta pensar en una retaguardia. El frente y lo que había detrás era una sola cosa. Cuando hay una guerra, los dos espacios se tienen que diferenciar para ayudarse uno al otro. Y hacía falta esa organización, sobre todo para consolidar las conquistas revolucionarias de las primeras semanas del verano del 36 y para mantener el esfuerzo bélico. Y llegan a la conclusión de que hace falta esto, insisto, también los anarquistas, incluso Durruti, incluso los famosos hombres de acción. Y el resultado de ese convencimiento es que se reúnen los representantes de las milicias, representantes de las organizaciones anarcosindicalistas aragonesas y catalanas, se reúnen en Bujaraloz el 6 de octubre del año 36 y deciden que eso tiene que llevar a algo, y ese algo a lo que lleva es el Consejo Regional de Defensa de Aragón, que habitualmente por abreviar llamamos Consejo de Aragón. En el propio acuerdo al que llegan se dice que hace falta crear un órgano, y va a ser este Consejo de Aragón, para armonizar las necesidades de la guerra y de la retaguardia. Está bastante claro. No es casual que esto se haga cuando se da cuenta, cuando se está produciendo la fijación de los frentes, cuando se están dando cuenta todos a ambos lados de las trincheras que esto va para largo y que va a ser una guerra. Bueno, ese Consejo de Aragón, que se decide que se cree el 6 de octubre, se crea inmediatamente, tiene una primera sede en Montejulia, al lado de Fraga, pero poco después viene a instalarse aquí en Caspe, en una fecha que no conocemos, pero es a principios de diciembre del año 36, y aquí tendrá su sede hasta su disolución Manu Militari en verano del 37. En algunas ocasiones se le ha llamado gobierno anarquista. Bueno, no sé si es el término más adecuado. Ellos mismos, evidentemente, no quisieron llamarlo gobierno, por eso utilizan un término como Consejo de Aragón. Pero en todo caso, lo de que hacía falta una mínima organización que pusiera un poco en relación esfuerzos autónomos de milicias, de grupos más o menos aislados, dispersos, con los elementos militares y elementos civiles, eso va a tener, no iba a broma. Y se crean consejos, no lo vamos a llamar gobierno, si queremos, crea una serie de departamentos que se parecen, por lo menos en los nombres, a lo que sería un ministerio. Departamentos de justicia, de obras públicas, de industria y comercio, de agricultura. Esto se supone que es un gobierno anarquista terrorífico, salvaje y que solo está pensando en comerse a los curas. Agricultura, información y propaganda, transporte y comunicaciones, orden público, higiene y sanidad, instrucción pública, economía y gastos. Esto en pleno contexto de guerra. Ellos se están preocupando, frente a todos los mitos de lo que era el anarquista, el arrojador de bombas y no sé qué, se está preocupando de instrucción pública, de economía y gastos, de transporte y comunicaciones, de industria y comercio, de agricultura, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista es una experiencia histórica única, como se ha dicho ya por parte de Dolores María. Que no hay ninguna experiencia de gobierno o de instrumento pseudo-gubernamental, si queremos evitar llamarlo gobierno, controlado por libertarios. No hay ninguna otra experiencia en la historia. Tiene lugar aquí, solo aquí.
no tiene lugar en Estados Unidos, ni China, no tiene lugar en Casper. Ni siquiera hay otra en España, en toda la península ibérica durante la guerra. Tampoco sé si la decisión, a lo mejor para la decisión de crear el Consejo de Aragón, no sé si es válida la expresión de que se creó como una decisión asamblearia, porque al fin y al cabo eran representantes de las columnas y de las organizaciones anarcosindicalistas, pero en todo caso es una experiencia única que se aleja, por supuesto, mucho de los gobiernos tradicionales de las democracias, tal como las conocemos, incluso las representativas, que también funcionan, eso está clarísimo, no hay ninguna duda al respecto, lo estamos viendo en los últimos días, como la de España. Tampoco el Consejo de Aragón se ve libre de sombras. Tampoco se ve libre de sombras. A lo mejor me toca a mí bailar la más fea, tengo que decirlo. Siguieron las tensiones a las que me refería antes entre el Consejo de Aragón y las milicias no le hacían caso siempre al Consejo de Aragón. De hecho, fíjense, no he hablado de ningún departamento, cuando he leído en los departamentos que tuvo el Consejo, no había ninguno de guerra de milicias. Eso quedó fuera de las atribuciones del Consejo de Aragón. Las milicias no estuvieron de acuerdo con renunciar a esa parte, a esa faceta de la lucha bélica. Siguieron esas tensiones, como las hubo entre el Consejo de Aragón y la Generalitat, que hubo cruce de acusaciones entre unos y otros, en el sentido de que estáis invadiendo mis competencias y mis atribuciones. Las hubo. Siguieron las tensiones entre la CNT y las demás fuerzas del Frente Popular, que no se habían visto integradas en el Consejo de Aragón, hasta que lo hicieron en diciembre del año 36, desde octubre hasta diciembre. Solo los únicos consejeros eran anarquistas, todos eran de la CNT, y durante esos 2 primeros meses hubo tensiones, hubo quejas, hubo protestas del resto de organizaciones. Tampoco desde el punto de vista militar las cosas es que funcionaran muchísimo mejor a partir de la creación del Consejo de Aragón, en parte, insisto, porque las milicias no estuvieron dispuestas a que el Consejo de Aragón metiera mano en ese asunto. El Consejo de Aragón llegaba solo hasta unos kilómetros más allá, unos kilómetros cerca del frente. A partir de ahí era territorio, jurisdicción, esto lo dicen las propias fuentes, de guerra, lo dicen las milicias. Y bueno, por supuesto existió como decía, esa división entre la CNT y las demás fuerzas hasta que el 25 de diciembre las otras fuerzas del Frente Popular se integran, lo publica la Gaceta de la República, 25 de diciembre de Navidad, publican que las demás fuerzas del Frente Popular se integran al Consejo de Aragón y así estarán hasta el final. Con lo cual, bueno, pues, pero pese a todo, hay sus tensiones, esas tensiones, esos problemas, no van a dejar de publicitarlos, aunque se vean integradas en el Consejo de Aragón las demás fuerzas políticas, comunistas, socialistas, UGT, republicanos, no dejarán de subrayarlas. Y de hecho, a partir de la primavera del 37, a partir de marzo, abril, mayo, después de los hechos de mayo, los fets de marcha de Barcelona, hay una auténtica ofensiva política contra el Consejo de Aragón por parte de todas las organizaciones que no sean la CNT, aunque estén dentro del mismo Consejo de Aragón, con el objetivo de derribarlo. No dejan de haber protestas sobre lo mal que funciona, peticiones directas, veladas al principio, indirectas y después directas al gobierno para que lo disuelvan. Y eso es lo que finalmente sucederá en agosto del año 37. Y como problema, pues también siguió la violencia. Porque se fundara el Consejo de Aragón, no dejó de haber asesinatos en la zona republicana aragonesa. Lo que pasa es que tampoco aquí vale la idea de aquello que, tal como lo definió, la idea del Consejo de Aragón como lo definió el propio Azaña, el presidente de la República, un nido de sacripantes o el consejillo anarquista. Siguieron las sombras, como acabo de decir, pero es que hay una serie de cuestiones y de realizaciones que no se pueden obviar de cara a una valoración de lo que fue la experiencia del Consejo de Aragón. No todos fueron, desde luego, como decían las demás formaciones políticas, y por supuesto, como insistió hasta la saciedad el régimen de Franco después, no todos fueron violencias, imposiciones, atropellos, y voy acabando efectivamente. Hubo un sinfín de medidas que se pueden ver en el boletín del Consejo de Aragón, un sinfín de medidas para asentar las transformaciones del verano 36 en un montón de ámbitos de la vida social, cultural y, por supuesto, política. Por ejemplo, en el terreno municipal, los consejos revolucionarios que se habían creado de manera más o menos atropellada las primeras semanas, nada más llegar a las milicias, fueron siendo sustituidos por consejos municipales a partir de finales del 36 y principios del 37, en los que sí que había una representación más ecuánime de todas las formaciones presentes en cada pueblo. Es decir, si en un pueblo había CNT, Partido Socialista y UGT, pues las tres formaciones tenían delegados en el Consejo Municipal. Es decir, incluso los libertarios estaban orgullosos de lo que llamaban normalización de la vida municipal.
Ya no valía aquello que se había hecho de manera más o menos improvisada, sin saber que iba a ser para largo, al principio del verano, sino que se tenía que dar un paso más y se hizo con la constitución de consejos municipales. En la gestión económica hay un sinfín también de medidas, y eso que la situación, no lo olvidemos, con qué situación tenía que lidiar el Consejo de Aragón en materia económica, una situación de enormes dificultades, rotos todos los circuitos comerciales en los que estaba integrada la economía aragonesa, por lo menos bajo aragonesa, antes de la guerra. Es que no hay comercio posible con una parte de España porque está en el otro bando. Es que además no hay dinero para llevar a cabo las transacciones comerciales. En buena medida todo eso se fue supliendo con la potenciación, por ejemplo, de las colectividades, de las que se podría hablar muchísimo, podríamos hablar largo y tendido, pero no lo vamos a hacer, o por lo menos lo voy a hacer yo en este turno. Se sustituyó con medidas como la vuelta al trueque, que no tiene nada de malo, y funcionó. Medidas como la creación de nueva moneda de los consejos municipales, papel moneda de las colectividades. Hubo un departamento de economía y abastos que controló las importaciones y las exportaciones teniendo en cuenta como criterio fundamental las necesidades de cada zona, no los intereses de beneficio económico, sino precisamente luchar contra ese tipo de lógica y considerar sobre todo que lo que había que importar era lo que hacía falta. Y no se exportaba, por mucho que lo pagaran bien, no se exportaba aquello que no sobraba. Y controló los precios. Algo fundamental en un periodo de guerra si se quiere evitar una inflación galopante. Y probablemente, en términos de eficacia económica, probablemente, esto es un desideratum, es casi un contrafactual. Habría ido mejor si hubiera tenido el Consejo de Aragón más tiempo para poder desarrollar su gestión económica, porque al fin y al cabo no tuvo ni un año para hacerlo. Y decía antes, aunque hemos aludido mucho a ello esta mañana, decía antes que siguió la violencia, pero es que desde el momento en el que se crea el Consejo de Aragón, en octubre del 36, cae en picado el número de ejecuciones que tienen lugar. Se ha aludido aquí a Adolfo Bayano. Adolfo Bayano fue nombrado consejero, es decir, el número 1 del Departamento de Justicia. Y llevó a cabo una labor que consistió en sustituir la aplicación de la justicia revolucionaria, que hasta octubre del 36 se venía haciendo, julio, agosto, septiembre, por parte de grupos de investigación, patrullas más o menos vinculadas formal o informalmente a las milicias, de manera dispersa, atropellada y con notables arbitrariedades, pues sustituir eso por lo que se llamó grupos de investigación, comisarías de investigación, que lo empezaron a hacer de otro modo mucho más menos arbitrario. Y las cifras son las cifras. Es que desciende radicalmente el número de víctimas a partir del exacto momento, octubre del 36, en que a lo mejor no es la única razón, pero tampoco es casual que coincida fundación del Consejo de Aragón, descenso drástico del número de ejecuciones respecto de los 3 meses anteriores. Todo eso, pese a todo, todas estas realizaciones, que podían haber sido mejores, podían haber tenido mayor desarrollo con más tiempo, si hubiera disfrutado del Consejo de Aragón de más tiempo, pesó menos que determinadas lógicas de centralización política en el marco de la guerra. Podemos volver a ello si queréis, pero no quiero detenerme mucho en ello porque ya me han dicho que no tengo mucho tiempo. Pesó menos que todas esas lógicas que llevaron al resto de formaciones de la izquierda, que estaban combatiendo a los sublevados, les llevaron a pedir, como decía antes, la disolución de ese consejo anarquista según los términos de Azaña. Esto se hizo, también lo hemos avanzado, manu militari, el 11 de agosto del 37, cuando llegaron las tropas de Lister, los más mayores de aquí de Caspe lo recordarán, se cargaron al Consejo de Aragón, detuvieron a algunos de sus dirigentes, inclusive Joaquín Ascaso, su presidente, desmantelaron la mayor parte de las colectividades que se habían ido desarrollando desde el verano 36 a lo largo y ancho de todo el Aragón republicano, y se dio entrada a una nueva forma de administrar la retaguardia republicana mucho más en consonancia con el gobierno republicano central que tenía su sede en Valencia y después en Barcelona. Esto como epílogo podríamos añadir que tampoco esto solucionó todo. Había problemas con el Consejo de Aragón, pero llegaron estos, los mandaron al Consejo de Aragón, les dieron puerta y las cosas no florecieron de pronto de un día para el otro. No mejoró la situación del frente. De hecho, unos meses después, el frente fue barrido por las tropas franquistas, es decir, se decía, el frente aragonés no avanza porque los anarquistas son un desastre, están desorganizados,
y por eso no son capaces de avanzar, de tomar Huesca ni nada. Bueno, desaparecidos los anarquistas, aquí no solo tampoco se tomó Barcelona, Zaragoza, ni Huesca, ni Teruel, sino que fueron barridos, Teruel sí, brevemente, sino que fueron barridos poco después, a partir de marzo del 38, y desde luego siguieron las carencias. Siguieron las carencias de tipo económico, etcétera, por mucho que se había dado, como digo, carpetazo al Consejo de Aragón. El Consejo de Aragón sufrió pues, lo que se puede decir que sufrió el anarquismo en general en España como experiencia histórica. Una doble derrota. Fue derrotado en la guerra, como todas las demás formaciones de izquierdas, y después ha sido derrotada en lo que podemos llamar la memoria. Aunque solo sea porque ha habido después en el mundo universitario, desde luego es patente, pero no solo en el mundo universitario, aunque solo sea porque ha habido muchos menos herederos intelectuales que han reclamado su legado. Y así las cosas, ha podido permanecer la idea de que los anarquistas, ha podido seguir la idea, el mito de que todo lo que habían hecho los anarquistas en la guerra civil fue malo, fueron los responsables de casi todo lo que sucedió, incluso cuando ya no estaban y tenían responsabilidades políticas, y han tenido que soportar el doble estigma de ser censurados por supuesto, por los vencedores de 1939, pero también por la mayor parte de sus compañeros de viaje durante la guerra, es decir, comunistas, socialistas y republicanos. Y bueno, me callo porque creo que he hablado más de la cuenta y tenemos tiempo para seguir haciendo después. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Tus últimas palabras sirven de engarce con aquello de lo que nos viene a hablar Carlos Taibo, ¿no? Efectivamente perdieron la guerra, perdieron la batalla de la memoria, después ellos tampoco fueron capaces en el exilio de recomponer las naves y plantear una alternativa política ilusionante, tampoco en la transición, por las razones que fueron capaces de tener un hueco cuando las fuerzas de izquierda volvieron a ocupar su espacio en la opinión pública, pero reiteramos, vemos que muchas de esas ideas de las que ha hablado Ulors están por ahí dispersas. Yo quería haber empezado mi intervención, yo vengo en representación de una asociación que se llama Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda, yo quería agitar un poco, quería empezar mi intervención leyendo un trozo de un programa electoral de un partido de derechas español, que a lo mejor a partir de unas horas gobierna España. Lo que pasa que no, que estamos en jornada de reflexión y a lo mejor me arriesgaba que todos los amigos de la asociación acabáramos entre rejas. Pero quiero hablar de cómo esas ideas se han ido manifestando, incluso partidos del establishment como los partidos de socialdemocracia y partidos de centro-derecha han acabado recogiendo ideas que nos ha dicho Dolores que fueron las que inicialmente desarrollaron los anarquistas, ¿no? De ese tránsito desde el 39 hasta hoy, de ese camino tan tortuoso, ese sendero que se bifurca en el tiempo y en el espacio, nos va a hablar Carlos Taibo. Gracias, Jesús, y buenas tardes a todas y a todos. Los últimos meses los he dedicado casi en mi integridad a trabajar por el movimiento del 15 de mayo y debo confesaros que en más de una ocasión me he arrepentido de haber contraído antes determinados compromisos que me han acabado por distraer de esa tarea. Lo digo para subrayar que no es este uno de esos compromisos y no lo es por una razón bastante sencilla. Yo creo que en el movimiento del 15 de mayo hay una clara matriz libertaria y que muchas de las reflexiones que hoy acometemos haríamos bien en volcarlas sobre lo que sucedió en el campo aragonés y en la industria catalana en el primer año de la Guerra Civil. No me resulta difícil reconstruir conversaciones que he mantenido durante muchos años en los cuales me he visto obligado a invocar las colectivizaciones libertarias en Aragón. El relato de una conversación prototipo puede ser el siguiente. Enuncio una crítica del capitalismo realmente existente y mi interlocutor replica si estoy defendiendo la planificación centralizada a la soviética. Como quiera que rápidamente respondo que no es así, me pide credenciales de algún momento de la historia en el cual se hayan hecho valer las ideas que estoy defendiendo. Y siendo verdad que no es 1936 Aragón el único momento en el que se pueden vincular esas ideas, creo que por razones obvias en el país en el que vivimos salía a colación la discusión sobre las colectivizaciones libertarias. Lo que me propongo hacer en los próximos minutos es acometer tres tareas. La primera, muy sucinta, explicar qué es lo que me interesa del experimento colectivizador.
La segunda, asumir una reflexión relativa a grandes discusiones ideológicas vinculadas con el singularísimo momento histórico en el que estamos. Y la tercera, reivindicar lo que yo entiendo que es el pensamiento libertario y su actualidad hoy. Voy a por la primera de esas tareas. Yo sé que el experimento de 1936 no fue perfecto. Se desplegó en un escenario de guerra y a menudo de violencias desbocadas. Cobró cuerpo en un país lastrado por una pobreza extrema. Se vio sometido al acoso de enemigos internos dentro del bando republicano y externos del otro bando. Puso muy a menudo al desnudo las carencias de la propia CNT en la medida en que fueron los militantes de base de la organización los que de manera más bien espontánea sacaron adelante las colectivizaciones. ¿Acaso no estuvo a la altura de las circunstancias en lo que respecta, por ejemplo, a un pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida? Pero aún con todo lo anterior, yo creo que fue un experimento modélico. ¿Por qué? Porque colocó en un primer plano la perspectiva de la autogestión y de la asamblea, de la organización de una sociedad lejos de las jerarquías y de los liderazgos. Permitidme que os recuerde que en 1936, con varios centenares de miles de afiliados, la CNT contaba con un único liberado formal, el secretario del Comité Confederal. ¿Alguien está en condiciones de afirmar que la CNT en aquel entonces tenía menor capacidad de movilización que las formidables burocracias de los dos sindicatos mayoritarios que arrastramos desde hace bastante tiempo? Quiero hablar también de un escenario en el que cobraron cuerpo fórmulas de democracia directa, de democracia no delegada, y en el que, en el mejor de los casos, cuando se designaron representantes, se mantuvieron fórmulas de control estricto que alimentaban la posibilidad de revocar esas designaciones. Estoy pensando también en un proyecto que en la mayoría de los casos, no siempre, se asentaba en la voluntariedad de las adhesiones. Esto nos sitúa, por cierto, en una confusión conceptual que conviene deshacer. Los anarquistas no defienden la ausencia de organización. Lo que defienden son sociedades organizadas sobre la base de principios no coactivos, que es una cosa muy diferente. Pienso también, se ha referido a ello Duros, en un esfuerzo muy notable de liberación salarial, de atención a los ancianos y a los enfermos, en una actividad cultural y educativa frenética. ¿Para cuándo los homenajes que merecen aquellos libertarios que muchas veces desde la ignorancia y desde el analfabetismo desplegaron una formidable expresión editorial a través de millares de títulos que honraron a las clases trabajadoras de nuestro país? Pienso, en fin, y por dejarlo ahí, en la idea fundamental de que las sociedades pueden funcionar sin patrones, sin empresarios, pero nunca podrán funcionar sin trabajadores. Aún el otro día alguien me preguntó en un acto público si no pensaba que debíamos hacer esfuerzos para promover la figura de los emprendedores. ¿Qué es esto de los emprendedores? La última moda que nos han obligado a engullir. Como quiera que la palabra empresario tiene mala prensa, ahora resulta que tenemos que configurar una sociedad sobre la base de gente guapa con vocación ecológica que hacen exactamente lo mismo que hacían sus antecesores empresarios. Y a mí me salió la vena claramente libertaria y dije, yo estoy por la organización de la sociedad sobre bases completamente distintas que implican la propiedad colectiva de los medios de producción y la desaparición de la figura de empresarios y emprendedores. Segunda tarea que me he autoasignado hace un momento. Las dos grandes cosmovisiones que han marcado el derrotero de las izquierdas en el siglo XX están claramente tocadas de lado. El leninismo por razones obvias. Los sistemas de tipo soviético se hundieron, se desmoronaron hace 20 años. Y lo que queda como huella de esos sistemas me parece que en términos de debates de futuros tiene un relieve muy limitado. ¿Qué no decir de la socialdemocracia, que ha ido perdiendo dramáticamente sus señales de identidad? ¿Dónde está hoy la socialdemocracia entre nosotros? Siquiera solo sea de resultas del hundimiento de esos dos proyectos,
la perspectiva libertaria gana terreno. Y nos obliga, por cierto, a revisar esas percepciones tan comunes que sugieren que el anarquismo murió, en el mejor de los casos, en 1939. Nos obliga a tomar seriamente en consideración un horizonte en virtud del cual muchas de las ideas que defendieron nuestros abuelos libertarios reaparecen orgullosamente. ¿Cuáles? Una de ellas es la que subraya que nuestras organizaciones de base son instancias plenas, que no precisan de representaciones externas, no son instancias cojas a las que les falte algo. Otra de ellas llama la atención sobre la necesidad de recordar que el capitalismo que padecemos en estas horas está retomando muchos de los rasgos del capitalismo del pasado, aparentemente muertos para siempre. He contado muchas veces que hace 3 o 4 años cayó en mis manos un artículo que me pareció muy sugerente como ilustración de nuestra enorme incapacidad para prevenir lo que se nos echa encima. El artículo empezaba diciendo: los pronósticos que Marx y Engels formularon en la segunda mitad del siglo XIX en lo que respecta a la presunta conducta del proletariado en los países de la Europa occidental demostraron ser manifiestamente equivocados. El proletariado alemán, el francés o el inglés no hicieron lo que Marx y Engels preveían que iban a hacer. Entró en un supermercado a comprar una barra de pan y decidió quedarse dentro del supermercado. Ahora bien, proseguía el articulista, no vaya a ser que 150 años después, cuando el proletariado como clase va reculando en todo el planeta, mientras se acumula en cantidades formidables en las grandes ciudades de la costa china del Pacífico, en condiciones que recuerdan poderosamente a las de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, la plusvalía absoluta, la explotación más extrema, la ausencia más dramática de derechos laborales y sindicales, el proletariado chino acabe por hacer aquello que Marx y Engels intuyeron que iban a hacer los proletariados alemán, francés o inglés. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que tal cosa va a suceder. Me estoy limitando a poner sobre la mesa la idea de que una propuesta como esa, formulada 10 años atrás, hubiera suscitado sonrisitas irónicas hacia quien la enunciaba. Hoy nos vemos en la obligación de sopesarla seriamente. Uno de los horizontes a los que hay que prestar atención, por cierto, que nos obliga a recordar lo que era característico del pasado, es una eventual desaparición de las clases medias que empezamos a intuir. Esto guarda mucha relación con lo que yo entiendo que es un debate central hoy en día. ¿Qué significa el movimiento del 15 de mayo? Es un movimiento que en esencia acopia a integrantes de las clases medias en activo proceso de desclasamiento, de pérdida de las señales de identidad que justificaron la existencia de esas clases medias. Sorprendentemente ha adquirido un perfil muy radical. ¿Cuál es la otra cara de la cuestión? El movimiento obrero tradicional. Los trabajadores asalariados, más bien adormecidos y temerosos, hiperconservadores en su conducta, como lo testimonia la actividad cotidiana de los 2 sindicatos mayoritarios. Este es un escenario inédito que nos obliga probablemente a repasar muchos de los conocimientos que tiramos demasiado deprisa por la borda en lo que respecta a lo que ocurrió en el pasado. Estoy pensando también en un escenario marcado por lo que entiendo que es una etapa de corrosión terminal del capitalismo. Lo digo de otra manera. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran discusión hoy es la relativa a si no ha perdido dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo extremadamente breve, no está acabando su propia tumba, con el agregado de que dentro de la tumba podemos estar nosotras y nosotros de tal manera que se desmorone encima nuestra. Voy a por la tercera y última de mis observaciones. Me interesa iniciarla con una apreciación de cariz terminológico. Antes de ayer, en Barcelona,
en un acto en defensa de la abstención activa, no sé si estoy incumpliendo reglas sagradas en la jornada de reflexión, bueno, en un acto en Barcelona, digámoslo así, Octavio Alberola, hijo, por cierto, de uno de los miembros del Consejo de Aragón, de José Alberola, se describió a sí mismo y nos describió a los integrantes de la mesa como anarquistas. Debo confesaros que no me gustó. ¿Por qué? Porque ser anarquista es muy difícil. Y yo no soy tan consecuente como para llegar tan lejos. Prefiero decir que me gustaría ser anarquista, pero que en esas condiciones me inclino más bien por rebajar un poco la etiqueta. Yo hablo de libertarios. Y creo que lo de libertarios tiene una utilidad adicional nada despreciable. Me explico. Un anarquista es casi por definición alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y que manifiesta adhesión a las ideas correspondientes. Lo de libertario tiene un contenido ideológico menos severo. Habla de gentes que creen en la democracia de base, en la autogestión, en el apoyo mutuo, en la acción directa. Hayan leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta. Y a mí me interesa más esta perspectiva, la de muchos de esos jóvenes que están en el movimiento del 15 de mayo y que son probablemente libertarios o libertarias sin saberlo. ¿Por qué pienso que el pensamiento libertario tiene hoy una actualidad difícilmente rebajable? En primer lugar, porque nos obliga a ir más allá de la permanente discusión relativa a lo público y a lo privado. Yo defiendo lo público, sí, pero me siento en la obligación de etiquetar qué es lo público que defiendo. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese que elaborase un dossier sobre la actividad social alternativa y solidaria de mi departamento, entregaría unos folios en blanco. Lo público no otorga garantías de nada. Estamos defendiendo lo público socializado, autogestionado, al servicio de un proyecto solidario y colectivo. Lo libertario plantea también una perspectiva de acción que es muy distinta de la que proponen la tradición leninista y la socialdemócrata, una perspectiva casi prepolítica. Los leninistas y los socialdemócratas nos dicen que empezaremos a cambiar las cosas una vez que lleguemos al poder. Los unos a través de una revolución, los otros a través de las urnas. El horizonte libertario es muy diferente. Nos emplaza a cambiar la sociedad en la que estamos, aquí y ahora, sin esperar a nadie. Nos emplaza, y esta es de nuevo una perspectiva muy grata a la mayoría de los activistas del movimiento del 15 de mayo, a crear espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de aquellas que se nos imponen. Y lo libertario, por plantear una tercera discusión, coloca en nuestro horizonte una descripción de lo que tenemos entre manos que es más compleja de la que ha ofrecido siempre la izquierda tradicional. ¿En qué estoy pensando? La izquierda tradicional viene a describir las cosas en los siguientes términos. Aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Lo que tenemos que demostrar es que somos más numerosos y más fuertes para derribar ese sistema. La perspectiva libertaria, acabo de anunciarlo, a mi entender es más compleja. Dice, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema que se trata de derrocar, pero nosotros formamos parte también de ese sistema, con lo cual debemos ser extremadamente conscientes de cómo resulta extremadamente fácil que aquello que queremos contestar acabe por manifestarse en nuestra conducta cotidiana, lo cual es una llamada permanente de atención en lo que respecta a nuestros deberes y a la dificultad de nuestra tarea. Acabo. De un tiempo a esta parte he tenido la oportunidad de percatarme del eco que entre mis alumnos en la universidad tiene la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición más feroz, del codazo. Cuando escucho las ideas que reflejan el ascendiente de esta percepción, muy a menudo les recomiendo que lean un libro que redactó hace más de 100 años un señor llamado Piotr Kropotkin. Kropotkin era, sí, uno de los principales teóricos del anarquismo del siglo XIX, pero fue también un científico de fama internacional en su tiempo. Hay varios artículos de la Enciclopedia Británica que llevan la firma de Kropotkin.
El libro se titula El apoyo mutuo. Es una descripción empírica de cómo sobran los ejemplos de las sociedades animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad. Es una perspectiva muy interesante que contraponer a esa defensa cabal, constante, irracional y bélica de la competición que nos ofrecen nuestros gobernantes. Es una idea muchas veces vertida en relación con nuestros viejos libertarios. La idea dice, allí estaba lo mejor y lo peor de la sociedad española. Como todos los tópicos, supongo que uno está obligado a reconocer que esa idea incorpora una parte poderosa de verdad y otra de simplificación o de manipulación. En cualquier caso, yo creo que cada vez es más urgente que recuperemos lo mejor de la sociedad española de aquel tiempo, que estaba también ahí en esas milicias, en aquellas gentes invisibles, en aquellas gentes a quienes no querían ver nuestras clases dominantes, porque los principios y los valores que llevaban dentro de la cabeza son cada vez más urgentes. Gracias por haberme escuchado. Hermosas palabras las de Carlos y relacionadas con lo que pretendíamos, hablar de ayer mirando hacia el futuro. Serán discutibles para algunos, pero están poderosamente relacionadas. Hemos sido bastante eficientes en la gestión del tiempo, se nota que son buenos oradores y lo han medido muy bien. Lo que queremos ahora es que por parte del público surjan cuestiones que permitan que estos tres caballeros de la palabra, y perdón por llamarte caballero, pues puedan sugeriros cosas, contestaros y abrir preguntas, ¿no? Quizá no dar respuestas, sino abriros preguntas, que es lo que pretendíamos, ¿no? A ver, anímanos. No os quedéis así, no tengáis miedo, ya veis que son personas cercanas y asequibles. Preguntad lo que queráis. Si no, preguntaré yo y es peor. Jesús, sí. La bandera. Que no habéis Perdón, es verdad. Bueno, esta bandera que veis aquí colgada es la bandera original del Consejo de Aragón. Ha aparecido hoy aquí pues de una manera casi rocambolesca, a través de un coleccionista que la posee. La bandera es original y en su lateral pues pone cogida en Caspe el 17 de marzo. Sí. Entonces, bueno, además conocemos una iniciativa de la Asociación de la Mujer Cascoena que creo que quieren reproducirla y tal. La verdad es que no se va a poder quedar en Caspe, a menos que señor Florencio Repollés y su corporación reúnan mucho dinero y empujen por ella, así que seguirá, suponemos, en manos privadas, y hoy la podéis ver aquí, pues si alguien acercaros a verla, y esperemos que esa reproducción que está en marcha pues pronto esté a disposición de todos. A mí me gustaría, y es un inciso, perdón, sí. Sí, a la bandera se me ocurre, me ha sugerido un razonamiento, y es donde puede fallar muchas cosas, o donde veo yo que la democracia está por encima de cualquier otro sistema. Vamos a ver, esa bandera tiene una franja negra. Se dice que es la bandera de Aragón, o se pretendía que fuera la bandera de Aragón, y digo que tiene una franja negra. Esa franja negra, lógicamente, y luego la otra roja, es porque es una bandera libertaria. Entonces, claro, no se puede pretender que todo Aragón, todos sean libertarios. Entonces, claro, es una bandera que no se puede aceptar para todos. Una bandera tiene que ser algo que represente a Aragón sin esa definición política. Es un poco lo que le pasa a la bandera republicana con respecto a una España futura, que está muy marcada con un momento muy determinado. Entonces, claro, no todas las personas del Estado español, de España, por quien lo llaman, se sienten representadas por ella. Entonces, claro, un símbolo es una tontería, pero es una cosa muy simple, es un logotipo de unas personas que tienen que forman parte de una comunidad. Entonces, claro, ahí es donde empieza que, claro,
el anarquista quiere que todos sean anarquistas, lo ve como lo mejor, pero claro, es que ya lo estamos convirtiendo en una religión. La única idea que puede predecir que es la verdadera es la que viene del extraterrestre, o sea, del más allá. Como estamos en el mundo, tenemos que inventar un sistema que nos pueda complacer a todos, y bien turnando o bien, claro, porque si no, siempre hay unos que se arrogan ser Dios, aunque luego, digamos, ni dioses, ni amos, ni reyes, ni esas cosas. Es la gran contradicción humana. Perdona, me voy a saltar el protocolo. Simplemente decir que la bandera, contestó yo Alejo, representa los 3 colores de las fuerzas antifascistas, tal y como la describe Joaquín Ascaso en su descripción del 6 de abril en Aragón. Rojo y negro anarquistas, el rojo de los socialistas y el morado de la República. Luego incorpora el escudo del Consejo de Aragón y luego las barras de Aragón. Ahora, yo solo decir una cosa, que nosotros no pretendemos cambiar la bandera de Aragón, que es por esta, Te va a contestar, es broma, te va a contestar Duros, que yo creo que es muy interesante lo que planteas, es muy interesante, sí. Y esto era una broma. De hecho, los anarquistas tradicionalmente estaban en contra de todas las banderas. Uno de los problemas que tuvo precisamente Ferrer y Guardia a partir de 1903, cuando crea la Escuela Moderna, es haber publicado un manual antimilitarista. Los anarquistas son los primeros desertores de todas las guerras. De hecho, la mayoría de grupos catalanes habían aprovechado los grupos excursionistas que montaban los ateneos para pasarse a Francia. Y entonces, claro, a veces se encuentran con el gran dilema de que han sido pacifistas y en un momento determinado tienen que tomar las armas en aquel momento contra el fascismo. Y hay este fenómeno, o sea, se crea una bandera anarquista. García Oliver dice que la inventa él, pero creo que no es verdad, lo explica en el Eco de los Pasos, y pienso que la bandera anarquista es anterior. De hecho, hay el color negro de la bandera anarquista que aparece ya en los Canuts de Lyon, que es una de las primeras revueltas, también acéfala, que es a finales del siglo XIX en Lyon, y los Canuts son los obreros tejedores de La Habana, que son de la seda, que salen con banderas negras a la calle, y ellos dicen que el color negro es el color de ninguna bandera. Es por esto que en un momento determinado salen los anarquistas con banderas negras a la calle, y un poco ha quedado este prototipo de la bandera negra anarquista, ¿no? Pero ellos en principio no defienden ninguna bandera. Tiempo después se incorpora este rojo a la bandera anarquista, que coincidirá prácticamente en 1936, y un poco será el portavoz. ¿Y por qué? Porque aparece esta militarización o estas enseñas de la gente que va pues adelante, o sea, a partir de los primeros días de julio. Los primeros días de julio, además, la gente va sin uniformes militares, esto lo saben todos ustedes. No hay prácticamente nada, porque la gente sale prácticamente con las escopetas de caza, con lo primero que se está, las primeras bombas, las primeras cosas que se están gestando en los talleres de Pueblo Nuevo de Barcelona, donde hay una gran base del sindicato de la metalurgia, de la CNT, y se empiezan a improvisar todo este tipo de armamento, y poco a poco en la España republicana se irán creando colectivizaciones que crean armamento para los republicanos, porque el ejército había quedado del lado franquista, y lógicamente cada vez más hay una proliferación dentro de todo el esfuerzo de guerra de banderas, trapos, de colores, etcétera, etcétera. Pero en principio los anarquistas, o sea, eran muy en contra de estas banderas. Otra cosa también es que los anarquistas necesitan, en cierta manera, demostrar que ellos han llegado hasta aquí, y supongo que es por esto que en un momento determinado implantan esto. También es bonita ver esta de Aragón, que recuerda también a una masónica también, o sea, forma parte también de una simbología, pero también forma parte de toda la simbología que aparece con los primeros sindicatos a partir de 1800. Si ustedes se fijan en todos los anagramas, a partir de 1880, por ejemplo, de las sociedades de tejedores, las sociedades de albañiles, encontraremos as, triángulos, escuadras, etcétera, etcétera. Un poco viene a remitir a la simbología tradicional del movimiento obrero de las primeras sociedades a partir de 1880, por ejemplo, del sexenio revolucionario. No sé si le he contestado o le he liado más aún, no sé. Simplemente por añadir una nota complementaria a lo que acaba de decir Los Marín. Del mismo modo que los anarquistas son probablemente los últimos que se incorporan a esta especie de necesidad de manifestación, exposición simbólica, tenemos el problema de que es casi algo inevitable. Vemos el pasado con la ventaja de que sabemos cómo las cosas fueron después, lo que supone una cierta teleología. Nosotros sabemos
Cuando miramos en retrospectiva el movimiento libertario español, sabemos que a partir de julio 36 hubo una guerra, entonces de alguna manera proyectamos el conocimiento de que hubo una guerra a todo lo anterior y construimos, lo metemos todo en un totum revolutum y pensamos que los anarquistas siempre fueron así. Desde el principio los anarquistas iban con el mono de miliciano, la pistola, la Star, el fusil, el Mauser y las banderas. Pues no son tan sencillas, más allá del tópico no son tan sencillas. La literatura escrita por los anarquistas, por los libertarios, desde las décadas centrales del siglo XIX, sobre el antimilitarismo, el pacifismo, etc., es abrumadora y de calidad. No siempre eran simples clichés, eran los mayores defensores de este tipo de cuestiones, mucho más que otras formaciones y que otros, digámoslo así si queremos, hermanos o primos de compañeros de viaje, socialistas, etcétera, cuyo internacionalismo y pacifismo se fue, por ejemplo, al garete en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial y se incorporan en masa, ¿no? En los anarquistas no sucede así. Claro, nosotros sabemos que con los libertarios en España sí que se lanzaron a la guerra, como lo hicieron todos los demás, pero es que si no hubiera sido por esta experiencia, habría quedado una imagen muy distinta de lo que fue realmente el movimiento libertario, que era fundamentalmente pacifista. Y un ejemplo, por aquello de compararlo con casos donde no ha habido una guerra civil, que es el caso español, vayamos a ver cómo eran contemplados los libertarios en la Italia o la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Sus compañeros de viaje, comunistas, socialistas, etcétera, desarrollaron el imaginario de que los libertarios eran cobardes y se escondían porque eran pacifistas, en un marco de guerra, como el de la guerra de la resistencia contra el ocupante nazi en Francia o contra la República de Saló en Italia, contra el fascismo italiano de Mussolini. Esa es la imagen que construyeron sus propios compañeros de viaje sobre los libertarios. Cobardes que se meten, que siguen defendiendo en medio de un contexto de guerra, siguen defendiendo las opciones pacifistas y de no violencia. Estrategias de no violencia que después han sido famosas porque las incorporaron a sus idearios pues personajes tan famosos como Mahatma Gandhi, ¿no? Pero es que desde mucho antes estaban siendo desarrolladas, teorizadas por parte de la literatura libertaria. Suscribo lo que han dicho mis dos colegas. Como mi función se supone que aquí es trasladar este debate al día de hoy, yo admito de buen grado que no hay ninguna bandera que nos represente a todas y a todos. Me atrevería a afirmar cautelosamente que el hecho de que los libertarios se negasen durante mucho tiempo a aceptar banderas implica que asumían el problema con mayor cordura que otros muchos, aunque esto no resuelva la cuestión de fondo. Claro, ¿qué es lo que ocurre en un momento como el presente? Y alguien puede sentir la tentación de afirmar que hay un consenso universal en lo que respecta a una bandera, la de la democracia liberal. Bueno, pues en esas condiciones yo me veo obligado a disentir. No digo que estés expresando tú esa tesis, me refiero a que esto es lo que reza el discurso dominante. Antes José Luis ya ha planteado alguna cautela en lo que hace a quiénes son nuestros gobernantes. Acudimos a las urnas, no sé de nada que lo puedo decir hoy. Acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes y luego descubrimos que la mayoría de las decisiones importantes quedan en manos de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. Esto, claro, configura un problema muy severo. Los críticos de siempre de la democracia liberal, de la democracia burguesa, subrayaban que esta última escondía desigualdades lacerantes, que se levantaba sobre esas desigualdades, pero aceptaban de buen grado que las instituciones en las que se materializaba tenían un poder efectivo. Hoy nosotras estamos obligados a repetir la crítica que enunciaban, pero a recelar del poder efectivo de esas instituciones. Si tengo que retratar esto de manera anecdótica, contaré que hace un par de meses, paseando por las calles de Milán, en Italia, me encontré con un cartel de publicidad de una revista humorística. El titular principal rezaba: "El Estado y la mafia se separan". Y a continuación aparecía una declaración de un dirigente mafioso que rezaba: "Estaban arruinando nuestra reputación". Bueno, aquí ya me dirán equivocado, pero ahí la verdad. Nada, es una pregunta, pues desde mi ignorancia total hacia todo esto.
Tenía entendido, bueno, pues de siempre, el tema de que dentro del ideario anarquista existe, según me contaron por el tema en concreto de Bakunin y tal, la idea de que precisamente esto que me acabo de encontrar ahora como nuevo, de la no violencia, es una de las cosas que no es precisamente lo que es así. Bakunin, por lo que cuentan, ya te digo que soy ignorante en esto, decía que la gente no iba a aceptar las cosas como ellos las querían, y que se tenía que conseguir eso por medio de la revolución y por medio de una revolución violenta. Claro, no le puedes quitar las cosas a la gente cuando las tiene en posesión. Entonces es una cosa que me acabo de encontrar ahora, que no la sabía, el tema de la no violencia, y quisiera, pues vosotros que sabéis más del tema, que me lo expliquen. Sí. Sí, de hecho es el mismo Malatesta, que hay gente que piensa que Malatesta era un hombre muy violento, no sé por qué tampoco. Con ese nombre. Sí, porque es un nombre italiano además. Pero Malatesta ya planteó en un momento determinado, dijo, bueno, es que los anarquistas lo que no podemos hacer es poner un cañón en cada esquina para que todo el mundo sea anarquista. O sea, los anarquistas de siempre se plantean lo que ellos llamaban la revolución de los cerebros. Hay muchos grupos anarquistas, por ejemplo, uno de Cataluña se llamaba Brazo y Cerebro. O sea, ellos pensaban que habían de cambiar el mundo, pero que tenían que haber personas capaces de vivir en este nuevo mundo que estaban creando. Es por esto que una de las partes importantísimas del anarquismo es la educación. Donde iban los anarquistas, iban los maestros. Nos encontramos sobre todo en un fenómeno de España donde hay una escuela pública inexistente y de mala calidad. Esto no lo digo yo porque soy historiadora, es casi de dominio público, o cualquier estadística de finales del siglo XIX y hasta los primeros años, hasta los años 30 prácticamente de nuestro país, es clarísimo. Hay una pésima instrucción de toda la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque es un país poco industrializado, no hace falta que esta clase trabajadora sepa leer y escribir, porque estamos en un país eminentemente agrario, entonces hay una poca instrucción pública brutal, y las escuelas además son de mala calidad. Y esto casi por lo que hace referencia a la población masculina, porque la población femenina está peor. Entonces, el anarquismo cuenta en nuestro país no solo con una importancia brutal a nivel sindical a partir de la creación de la CNT en 1909-1910, sino que el anarquismo se dota de un instrumento importantísimo que es la autoeducación de la clase trabajadora. La mayoría de participantes de ese Consejo de Aragón, ellos les decían, bueno, ¿y tú dónde habías estudiado? Yo soy autodidacta, yo me he formado en la cárcel o me he formado en el Ateneo y en el sindicato. El fenómeno autodidacta de nuestra clase trabajadora es importantísimo, hombres y mujeres. O sea, la mayoría de personas que yo entrevisté que habían pertenecido a los grupos de Cataluña o Aragón eran gente autodidacta que agradecía terriblemente a los anarquistas haberse formado, pero no solo como obrero, no solo aprender a leer y escribir, sino también a nivel sexual, en unos años en que contraer una enfermedad venérea significaba la muerte, porque no había penicilina. Muchos decían, yo agradezco a los anarquistas que he aprendido lo que es el control de la natalidad, que haya aprendido a saber lo que es el sistema Ogino, que se publica por primera vez en España en la revista Estudios en los años 30. Dicen que es un invento de un doctor japonés, pero te explica qué días es fértil la mujer y qué días no. Los anarquistas ponen sobre la mesa la modernización del país. Yo a veces creo que eran como reader digest, ¿no? Porque se dedicaban a publicar de todo en sus revistas. Explicaban que si el magnetismo, que si las bombillas eléctricas, que si los rayos X, que si en Oceanía había una tribu que no sé qué. O sea, un poco las revistas anarquistas son una miscelánea que llega a todos los hogares, pero lo que hacen es alfabetizar constantemente a la clase trabajadora y a la clase media del país. Y las revistas anarquistas no solo las lee una familia, sino que pasaban de mano en mano, porque eran un bien preciado. Estamos en una clase trabajadora terriblemente pobre. Y el anarquismo se constituye como un sistema brutal de culturización del país. O sea, es importantísimo ver cómo hay una gran siembra de revistas anarquistas que aparecen por todo el país, y es esto, van circulando de mano en mano. Yo llegué a entrevistar muchos abuelitos
que tenían colecciones enteras de la revista Estudios, y eso quería decir que las habían conservado y que las seguían releyendo, o sea, son bibliotecas obreras. Lo más fenomenal es ver que todas estas colecciones de revistas seguían publicando periódicamente nuevos libros, esto que hablaba él, ¿no? del hombre y la tierra de Kropotkin, que te explica sencillamente, pues no solo que, el hombre y la tierra de los reclus, pero también esto que decías tú, las obras de Kropotkin, donde te dice que tú has de dormir en una habitación higiénica, bien ventilada, comer bien, etcétera, etcétera. O sea, los anarquistas hacen la función que no hace ni la escuela pública ni los periódicos de su época. O sea, estamos en una España con grandes diferencias de clase. Entonces, un poco el anarquismo no piensa que todo el mundo ha de ser anarquista, sino que establecen lo que ellos mismos dirán un apostolado, un poco casi en versión cristiana, o sea, imítame que yo soy anarquista. Y además los anarquistas se plantean que han de ser terriblemente éticos. Y si miráis cualquiera de sus revistas, veréis que hay un anarquismo tolstoyano brutal, en que te dice que los individuos no han de fumar ni han de beber. Esta sería una de las grandes polémicas dentro del anarquismo. O sea, este apostolado del anarquista íntegro, que ellos mismos se denominaban hombres integrales. Si tú fumabas o bebías, no eras aceptado en un grupo de la calle. O sea, es muy diferente a la visión que luego se ha dado de los anarquistas. Y decían que un hombre que no sabe dominar lo que ellos llamaban vicios, difícilmente podría construir otra sociedad. O sea, yo pienso que el anarquismo está mal divulgado actualmente, o sea, no el anarquismo actual, sino este anarquismo de nuestros abuelos. Ejercían mucho más estos apostolados laicos, que digo yo en broma, ¿no? Pero que realmente eran así. O sea, ellos en ningún momento intentan imponer una revolución anarquista. Los anarquistas se encontraron de la noche a la mañana con el poder en las manos, porque habían ganado en la calle. Son los anarquistas los primeros que salen en algunas ciudades del territorio español y ganan aquel ejército sublevado. Y de la noche a la mañana, sobre todo en Cataluña, se encuentran con el poder local en las manos. Toda la periferia de Barcelona nos encontramos de la noche a la mañana con alcaldes anarquistas que no quieren ni ser llamados alcaldes, se les llama ciudadano alcalde. Y nos encontramos con delegados de abastos, delegados de todo, unos nuevos ayuntamientos con gente que está llevando el control de aquello que es lo local, está gestionando aquello que es lo local. Y este sería quizá el primer fenómeno. Nunca he visto yo una revolución anarquista que intente, propagar este anarquismo, forzar al anarquismo. No sé si alguien quiere hablar. Sí, brevemente, como anécdota sobre el apostolado anarquista, no hay que irse muy lejos. Aquí en Caspe, en el año 36, en pleno dominio de los sacripantes anarquistas y del consejillo anarquista, pues a los borrachos que se cogía por la calle, lo que se les hacía aquí en Caspe, hace 75 años, es obligarles a barrer la localidad hasta que se les pasara la moña. Primero llevarles a una fuente, meterles la cabeza en el agua y después a barrer. Eso está en las propias fuentes de la época, o sea que no hay que inventarse nada. Y sobre lo otro, hombre, claro, casi seríamos necios si dijéramos que en el ideario anarquista, el ideario libertario, que tantas obras tiene, que es inabarcable, es abrumador el número de páginas que se han escrito, pues que no haya habido referencias al uso de la violencia. Desde el texto metatificado de Proudhon en adelante, pues claro que las ha habido. ¿Cómo no van a sugerir, a teorizar al menos, que algo habrá que hacer? Porque claro, los que están arriba, los que dominan la sociedad, no van a dejar no van a estar a sentir cuando les digan ustedes váyanse. Claro que de alguna manera siempre habrá teorizaciones al respecto, pero las teorizaciones son ha aludido a ello Dolors Marín, ha tratado de explicarlo, son una mínima parte del ideario libertario, insisto, amplísimo, heterogéneo y variado. Esto en parte, verlo de otro modo, en parte es una consecuencia de uno de los grandes tópicos que hay alrededor del movimiento libertario. El pensar que el movimiento libertario es simplemente la CNT, digámoslo en términos muy simples, su dimensión sindical y, entre comillas, política, cuando el movimiento libertario es mucho más, era mucho más que la CNT. El movimiento libertario era un entramado amplísimo de sindicatos, por supuesto, pero también de ateneos, de escuelas racionalistas, de grupos de afinidad, de grupos naturistas, de grupos nudistas, etc.
que funcionaron como un espacio de sociabilidad alternativo al que ofrecía la sociedad burguesa y como un proyecto de emancipación en parte por la cultura, ajeno y alternativo al que ofrecía el Estado. Bueno, pues incluso teniendo en cuenta eso, incluso teniendo en cuenta que el aspecto, la dimensión, digámoslo así, sindical, política, entre comillas de político, del movimiento libertario es una parte, solo una parte de las teorizaciones de esa dimensión político-sindical del movimiento libertario es la que alude a la violencia como partera de la historia, aunque esto es una expresión no precisamente de los libertarios. Esto solo es una parte y no se puede considerar ni siquiera que sea una parte fundamental, que ocupa un lugar muy inferior si acudimos a esa enorme, vasta literatura libertaria en el siglo XIX y las primeras décadas del XX, aunque lo hagamos solo en España, ocupa un lugar muy inferior o muy minoritario respecto de otras grandes dimensiones como la emancipación por la cultura y otras a las que se ha aludido. Y lo mismo que estamos diciendo en el plano, digamos, doctrinal, lo podemos decir respecto de los hechos. Es que aquí vuelvo a decir que tenemos el problema de que vemos el pasado sabiendo que hubo una guerra, etcétera, y que eso lo contamina todo. O existe también el tópico, más allá de las fronteras de nuestra península, de la península ibérica, el tópico de que los anarquistas eran pues, los arrojadores de bombas, los que cometían magnicidios y los reyes de la pistola obrera. Bueno, pues el problema es que una serie de libertarios o de personajes que se consideraban que se identificaban con el movimiento libertario internacional llevaron a cabo una serie de actos magnicidios muy espectaculares. Pero el número de personajes implicados en ese tipo de actos es incomparablemente menor que el de aquellos que estaban implicados en ese vasto entramado al que me he referido, que no solo es sindical, sino también de ateneos, de grupos de afinidad, de grupos de propresos, etcétera, etcétera. Con esto no trato de negar esa parte de la realidad, pero quiero o pretendo subrayar que solo es eso, una parte de la realidad y que no podemos llevar a cabo una especie de sinécdoque de confundir la parte con el todo porque no lo es. Cuando en mis clases en la universidad tengo que explicar qué es el anarquismo, en un momento determinado llamó la atención sobre una doble realidad. Es verdad que hoy las organizaciones formalmente anarquistas y libertarias son mucho más débiles que lo eran hace 100 años. Pero a mi entender, y sin embargo, el ascendiente de las ideas correspondientes es hoy más fuerte que el que tenían 100 años atrás. Y durante muchos años, el principal termómetro de esa influencia, de ese ascendiente, ha sido el que aportaba la influencia que el pensamiento libertario tiene sobre lo que llamábamos los nuevos movimientos sociales. Claro, tú preguntas y haces bien sobre la dimensión violenta de muchas de las prácticas de nuestros abuelos libertarios, pero no está de más que recordemos que Tolstói, el escritor ruso, que pasa por ser uno de los cimientos teóricos del pacifismo universal, era un anarquista y como tal se declaraba, que influyó poderosísimamente en la obra de Gandhi, que en algún momento coquetea también con el anarquismo. Pero no estoy solo pensando en las raíces anarquistas del pacifismo, puedo decir lo mismo de la ecología, el pensamiento de Eliseo Reclus, del feminismo. Está por estudiar cuál es la influencia poderosísima que pensadores anarquistas ejercieron en el origen del proyecto feminista. Estoy pensando, por mencionar otro ejemplo, en los movimientos contemporáneos en defensa de los derechos de los animales, que tienen una clara raíz libertaria. Por eso he dicho hace un momento, y ratifico el sentido del argumento, que cuando uno rastrea en cuáles son los antecedentes intelectuales de muchos de estos movimientos que no son formalmente libertarios, descubre que existe una relación muy fluida entre lo uno y lo otro. Sí, yo quisiera hacer una pregunta o dos. Bueno, primero quiero aclarar que si hemos hablado de reproducir la bandera, por supuesto no para sacarla por ahí de procesión, que no tenemos ningún interés, es porque tenemos las posibilidades de ser hábil de confeccionarla y es una ocasión, me parece que vale la pena tener ese recuerdo, y si alguien algún día es capaz de montar aquí, que sería lo que sería un museo recordatorio de que todas las guerras han pasado por aquí, pues que sirviera de testimonio. Eso era simplemente un centro de interpretación, como ha montado Joaquín. Y quisiera, Dolores y al profesor, también decirles que Dolores concretamente ha mencionado usted de paso a Ferrer varias veces, y quisiera que nos hablase, ahora que se habla tanto de escuela pública, esta va para los dos, nos hablase de la escuela pública de Ferrer, y usted
pues la traiga hoy. ¿De acuerdo? Le contesto. Sí, y antes una anécdota, que él hablaba de los grupos animalistas, en la defensa de los animales. Hay una cosa muy bonita, y es que Ramón Acín hizo un pequeño cómic que se llamaba Las corridas de toros en 1970. No sé si ustedes lo saben, eran maestros tense, Ramón Acín, y ya en 1927, cuando él dibuja aquellas viñetas, dice, en 1970, creyendo que era el futuro, dice, los toreros trabajarán como todo hijo de vecino, dice, y los toros pastarán tranquilamente en las dehesas. Así acababa. O sea, era brutal, porque todo el cómic es brutal, o sea, tal como denuncia el maltrato animal a los toros y a los caballos. O sea, que Ramón Acín, anarquista y ocense, ya en su época pensaba que en el futuro, en 1970, se habían acabado las corridas de toros. Esto era un poco pacifista también, Ramón Acín, terriblemente inteligente, amigo de Buñuel, amigo de García Lorca, etcétera, etcétera. Esto era un carácter anarquista importante para mí. Pero bueno, usted hablaba de Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia plantea un proyecto nuevo, pero que tampoco es tan nuevo. O sea, Ferrer y Guardia, anarquista, parte a Francia y sobre todo observa el sistema de escuela pública francesa, y eso le fascina. Y vuelve aquí, vuelve a España, a Barcelona concretamente, en 1903, y se plantea pues abrir una escuela para niños y niñas. Esta ya es la primera cosa. Se plantea la coeducación, que entonces no se hacía, estaba prohibida en este país, y además se plantea un tipo de escuela nueva. No puede ser escuela pública, o sea, porque no puede plantearla como escuela pública, y además hace una cosa que está bien, y es que la dirección de la escuela por primera vez recae en una mujer, Clemencia Jacquinet. Entonces no se considera suficientemente preparado como para tirar adelante una escuela pública, recae en una de sus amigas, Clemencia Jacquinet, y crean una escuela pública. Pero lo que es terrible en el proyecto de Ferrer, y es por esto que no es nada anunciado, es que él no solo crea una escuela más. Desde el sexenio, prácticamente librepensadores, masones, federales, republicanos, habían ido creando escuelas, pequeñas escuelas para sus hijos sobre todo y para sus hijas, pero hay un proyecto creado de escuelas nuevas, diferentes, que no cuaja. O sea, cada escuela de estas privadas que iban manteniendo los federales, los masones, etcétera, etcétera, un poco cada escuela iba a su aire. Tenían el gran problema de que no tenían libros de texto adecuados. Casi todos los libros de texto estaban publicados por los religiosos, que tenían el monopolio de las escuelas, y era un poco batiburrillo. Incluso muchas de las escuelas que se estaban creando nuevas, por ejemplo, de los librepensadores, a veces las llevaban antiguos curas o capellanes exclaustrados. Sería el caso concretamente en Cataluña de las de Gavarró, que funda incluso una liga anticlerical porque es un antiguo cura, o sea, pero que ha visto la luz, se ha enamorado, se ha exclaustrado y decide abrir una serie de escuelas nuevas, y empieza a hacer pues libros nuevos, porque no hay libros racionalistas. Odón de Buen es expulsado de la Cátedra de Historia Natural de la Universidad de Barcelona por ir contra lo que se llamaba el dogma, es decir, hacer la divulgación de Darwin y el racionalismo. Y la gran idea de Ferrer y Guardia cuando viene a España no es solo abrir una escuela más, sino que él se plantea realmente crear una editorial que facilite nuevos libros para nuevos niños, y además tiene el proyecto de hacer una escuela de maestros, o sea, un poco tener una visión mucho más abierta y crear realmente un proyecto educativo homogéneo, un poco a la imagen de Francia. Realmente él solo se plantea esto. Nunca se plantea Ferrer y Guardia abrir una escuela anarquista. Sencillamente una escuela laica, una escuela para niños y niñas, y hacer difusión del racionalismo. Y esto es lo que cae como una bomba en la sociedad catalana de su época. Porque Ferrer y Guardia pide a su amigo Anselmo Lorenzo que traduzca El hombre y la tierra de Reclus. Luego todos los ateneos anarquistas tendrán aquellos 6 volúmenes del hombre y la tierra, del Liceo Reclus. Traduce los libros de Kropotkin, que es otro geógrafo importante en su época. Hace esta antología de pensamientos antimilitaristas de su época, y estamos, fíjese usted, en una Europa terriblemente colonial, que se están repartiendo África, que se están repartiendo Asia también. Claro, era una bomba
editar en aquella Europa colonial ¿cómo se llama? En castellano sería pues un manojo, digamos así, de pensamientos antimilitaristas. Reedita en España un libro de Jean Grave que se llama Las aventuras de Nono y le pide a Joan Montseny, el padre de Federica, que le escriba un libro. Y nace así un libro que se llama Sembrando Flores, que cuenta un poco las aventuras de un niño que se llama Floreal. Y no sé si ustedes conocen muchos anarquistas, pero yo conocí cantidad de Floreales. Y eran por este libro de Ferrer y Guardia, que decide publicar sus libros de la escuela moderna. Él bautiza su proyecto como la escuela moderna y en 4 o 5 años aquella escuela que nace en Barcelona, que ocupa un espacio público donde ahora hay una escuela de la Iglesia, lógicamente hay una recuperación de lo que es el espacio público también a nivel simbólico, pues aquella escuelita que abre Ferrer y Guardia al cabo de 4 o 5 años tiene más de 35 escuelas que dependen de ella y está formando cantidad de maestros y maestras. La aportación que hace Ferrer y Guardia, sobre todo a las mujeres, es importantísima. Hasta aquel momento había, sobre todo, escuelas abiertas por librepensadoras, por mujeres espiritistas, aunque pueda parecer una contradicción, sobre todo por escuelas formadas por los radicales, por el Partido Radical, pero lo que hace Ferrer y Guardia un poco es crear líneas de pensamiento, crear líneas coherentes de educación. Y un poco esto le costará la vida. Será acusado de ser el instigador moral de la Semana Trágica, la gran quema de conventos en Barcelona. Pero realmente Ferrer y Guardia es sencillamente uno de estos apóstoles que decíamos antes. En ningún momento se le ve vinculado con ningún hecho violento, absolutamente, ni cuando la idea de Morral, ¿no? También, pero un poco él queda como paradigma de lo que los anarquistas luego llamarán pues, la escuela racionalista, esta difusión del pensamiento darwinista sobre todo, que es lo que no soporta la Iglesia. Ahora volvemos a estar en el mismo debate, o sea, saben ustedes que en Estados Unidos hay una gente que se llaman los creacionistas, y sería el mismo debate pero hace 100 años. Pues decir una cosa, cuando Ferrer y Guardia es fusilado en Barcelona, el gobernador civil de Barcelona es Ángel Osorio Vallejo, que es el cacique caspolino, el representante de la gente del orden de Caspe, el que sistemáticamente gana las elecciones y otorga esa estabilidad que el turnismo le priva al partido de Caspe y Pina. Osorio Vallejo, caspolino, casi de adopción. Mi pregunta es por la escuela pública. A ver, hace varios años se produjeron movilizaciones estudiantiles contra la llamada Ley Orgánica de Educación. Y siempre que me lo preguntaron, yo defendí una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Un buen día, cuando enunciaba esta retahíla, me vino a la memoria que cuando yo era joven y estudiaba en la universidad, criticábamos agriamente la enseñanza pública por entender que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos muy desencaminados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hemos ido retrocediendo tanto que en un momento determinado legítimamente hemos decidido cavar una trinchera y defender de manera orgullosa la escuela pública. Creo que esta es una necesidad inexorable, pero que sería muy saludable que de nuevo etiquetásemos esa escuela pública por la que luchamos. Es razonable, como no, que peleemos porque los profesores conserven sus puestos de trabajo, pero tan razonable como que pidamos a esos profesores que asuman un cambio radical en su estilo pedagógico, en los contenidos que emiten para defender una sociedad mucho más justa que la que hoy tenemos. Esto, por cierto, y vuelvo a la carga con el argumento, creo que es algo muy fácil de apreciar en el discurso de las y los activistas del movimiento del 15 de mayo, que hablan de una escuela pública socializada o autogestionada. Creo que cada vez precisamos más de estos adjetivos que perfilan cuál es nuestra apuesta. Sé que el tiempo siempre es un problema, pero me gustaría irnos de aquí sin que, supongo que Dolor podrá hacerlo bien, si hiciese una semblanza del enorme trabajo que realizó el colectivo Mujeres Libres en el campo de la educación dirigido a la mujer, un colectivo que tuvo sede en Caspe, que Amparo Poch, la médico aragonesa, jugó un papel muy importante. Entonces hablemos un poco de ese colectivo.
Bien, pues qué bien poder hablar un poco de mujeres libres, ¿no? O sea, Amparo Poch, una médica aragonesa, una de las primeras mujeres médicos, que le costó muchísimo abrirse camino, y justamente cuando antes hablábamos de la violencia, yo me acordaba de la revista de Mujeres Libres, porque son las únicas mujeres libres que crean una revista que aparece en 1936, que están hablando de sacar a los niños del frente, de evacuar como sea a los niños del frente, porque son las únicas en aquella España en guerra que tienen la sensibilidad de pensar que los niños están sufriendo. Y Mujeres Libres, que editan una revista feminista, que es quizá una de las mejores revistas de toda nuestra guerra o de nuestra revolución, porque está bien dibujada, o sea, bien compuesta, donde participan mujeres y solo mujeres, pues se están preocupando de esto, de la salud de los niños, de cómo podemos ahorrar a los niños el espanto de la guerra. Me parece brutal porque no hay ninguna otra publicación, no he visto en ninguna otra publicación que estén hablando de estas cosas. Mujeres Libres emprende, como decía antes, las mujeres en España eran mucho más analfabetas aún que los hombres, y emprenden una campaña magnífica, no solo de alfabetización, sino de información sobre los cuerpos de las mujeres. O sea, no olvidemos que los anarquistas son la punta de lanza de lo que se llama en aquellos años el movimiento eugenésico. Están divulgando, sobre todo, cuestiones relativas a la sexualidad y a la contracepción, pero también Mujeres Libres se plantea cosas tan importantes como crear paritorios en muchos lugares. En muchas fincas incautadas, pues se crean clínicas para que las mujeres puedan dar a luz tranquilamente en condiciones higiénicas. Era impensable en aquella época. Yo soy de Hospitalet de Llobregat y no teníamos ninguna clínica, y en la finca de Can Serra, que ahora es una estación de metro, se crea la primera clínica inaugurada por Amparo Poch y Federica Montseny. O sea, realmente Mujeres Libres se plantean la capacitación de las mujeres y sobre todo alfabetización. Sus campañas son magníficas. ¿Y quién encabeza Mujeres Libres? Pues una trabajadora de Telefónica en Madrid, que además era poeta, que es Lucía Sánchez Saornil, esta doctora aragonesa, que es Amparo Poch y Gascón, y la hija de un socialista, Mercedes Comaposada, que emprenden a partir de 1936 un proyecto pequeño, nacido de las mujeres, y que se revelará como algo importantísimo. Yo pienso que solo ellas son las que se pueden parecer un poco a las feministas que salen en Estados Unidos en los años 60, porque se plantean una organización de mujeres dirigida a las mujeres lejos de la tutela de los hombres, y esto es importantísimo. Ellas son anarquistas, saben que la nueva sociedad transformará las relaciones entre hombres y mujeres, pero ellas como mujeres empiezan a caminar solas y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, pero será terrible, O sea, el chasco que se llevarán al final de la guerra. Lucía Sánchez Saornil acabará en Valencia sus días en la clandestinidad. Amparo Poch pasará a Toulouse y seguirá cuidando a los guerrilleros españoles dentro del hospital de Toulouse, y seguirá al lado de Federica Montseny hasta el final de sus días, y al lado de ellas muchas mujeres que se capacitan y que un poco como que Pepita Calpena, etcétera, muchísimas de ellas harán una labor importantísima en el exilio, y en el exilio muchas de ellas volverán a hacer teatro en español, volverán un poco a crear núcleos resistentes anarquistas. No sé si... Yo creo que señora Amparo Poch, el centro de salud que se inauguró recientemente en el Actur lleva el nombre de Amparo Poch. Abajo, me ha tocado ir bastantes veces allí, hay una placa en la que explica pues, es Amparo Poch. En ningún momento dice que Amparo Poch era militante anarcosindicalista. Si tú ves esa placa podrías pensar que Amparo Poch era una ministra de la UCD, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con el olvido y con la injusticia que se ha hecho con el legado de la libertad, ¿no? Sí, es algo en lo que, en fin, lo voy a decir rápidamente porque no tengo mucho tiempo, pero la alusión que se ha hecho ahora a Monacín me ha sugerido una reflexión del mismo tipo que a ti, por ejemplo, creo que no te va a sorprender. Y es que creo que existe un periodo de reivindicar solo una parte de la actuación y de la obra de una serie de personajes, de una serie de autores y autoras, de una serie de militantes del movimiento libertario. Lo de que no se diga que Aurora Poch era libertaria desvirtúa
que la figura del personaje y el hecho de que se esté poniendo su nombre a un centro sanitario. Con Ramón Acín me parece lo mismo. Ramón Acín fue alguien que no defendía simplemente un determinado proyecto pedagógico, era un libertario que estaba pensando en un orden social radicalmente distinto de aquel en el que estaba viviendo. Y las reivindicaciones de Ramón Acín en clave de la caja de música y no sé qué es desvirtuar la memoria, es tomar solo una parte, la que parece políticamente correcta y aceptable hoy en día desde determinados parámetros políticos, y olvidar el resto como si fuera, es que esto pega menos, es más peligroso. A mí esto me parece peligroso y desde luego desde el punto de vista historiador me parece un fraude. ¿Quién más? Venga, claro. Que tenemos Sí, no, es rápido. Solamente al doctor Taibo le quería preguntar que, como está haciendo alusión y explicándonos cosas del movimiento 15M, me gustaría que nos diera su opinión de dos cosas. Una, de todo el movimiento espontáneo que hubo como salida a la Segunda Guerra Mundial y en España, que vino tarde por salir del franquismo, toda la revolución del 68, también supongo que tenía una buena base anarquista. Eso es una pregunta. Y también todo eso, qué raíces y qué hilo conductor le lleva hasta nuestros días al movimiento 15M, que estamos viviendo, que se está propagando por todo el mundo, pero que se enfrenta a una colonización extrema del neoliberalismo. Sí, que no sé cómo va a acabar esto, porque por muy pacifistas que sean, creo que no sé qué va a pasar. Eso, y luego solamente comentar que con todo el trabajo que hicieron los anarquistas, la CNT concretamente, están todas las series de películas muy desconocidas y que no se difunden en absoluto, siempre han estado prohibidas, y quiero hacer referencia a una concretamente que se llama Aurora de Libertad, creo que se llama, que creo que sería absolutamente actual en estos momentos porque calca perfectamente la situación. Mira si eran visionarios, Gracias. Bueno, claro que hay una dimensión libertaria en las ideas que entran en ebullición en el Mayo francés, una ebullición libertaria que se manifiesta a través de una crítica del capitalismo y de lo que suponían los sistemas de tipo soviético, una crítica de las dos grandes cosmovisiones que supuestamente cerraban el planeta y una reivindicación de una contestación abierta del poder y de los privilegios. Yo he señalado en algún momento, en lo que respecta al movimiento del 15 de mayo, que creo que en él hay una clara matriz libertaria, aunque admito que no es compartida por todos y cada uno de sus integrantes, que surge de manera espontánea. Me interesa subrayar, sin embargo, que el escenario en el que ve la luz un movimiento como el del 15 de mayo es muy distinto del mayo francés que lo antecedió, porque el mayo francés surge en un momento en el que el capitalismo se encuentra en vía exultante, con sus capacidades aparentemente plenas. El movimiento del 15 de mayo nace, a mi entender, en un escenario de claro reflujo del capitalismo, de sus habilidades, de sus capacidades. Algo, y repito una idea que manejé antes, que nos emplaza cada vez más claramente ante un escenario que empieza a recordar poderosamente a aquellos que supuestamente murieron y que sin embargo están reapareciendo de la mano de la reconstrucción de muchas de las reglas del juego del capitalismo más abrasivo. Algo que coloca, por cierto, a nuestros sindicatos mayoritarios dramáticamente fuera de onda. En el lenguaje de nuestros dos sindicatos mayoritarios han desaparecido dramáticamente las palabras alienación y explotación, cuando definen poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de nuestros centros de trabajo. Amadeo, ¿das algún minuto más para que No, pero es muy largo lo que te iba a contar, porque cuando se habla, cuando se habla de democracia directa, lo que nunca vemos cómo se puede llevar a cabo, porque tú has hablado que el anarquismo nace como algo de sociedades agrarias, has nombrado algo de agrarismo en el momento de hablar también de anarquismo. Entonces, claro, estamos en una sociedad tan diferente que yo, las asambleas de Sol, que las he visto, pues porque se juntan, no sé, como mucho algunos miles de personas, pero ¿cómo haces que levanten la mano y opinen en todo? Porque si no es que me acaba recordando lo de sindicato, familia y
la otra cosa. Comprendo el volver a una cosa que curiosamente el franquismo recogió también, no la democracia directa, sino lo de sindicato de familia y cuál era el otro. La primera vez que yo acudí a una asamblea en Sol había unas 5.000 personas y cuando la chica que oficiaba de moderadora dijo vamos a iniciar la asamblea, yo pensé que estaba en broma, un poco a la manera de lo que tú dices, pero estaba en serio. Y claro que se celebró la asamblea y participó quien quiso. Esto quiere decir que no es tan difícil eso. ¿Cómo resuelve los problemas en una sociedad tan complicada y con tantas cosas reuniendo? De hecho, el problema de estos años es que se pasaba a otro barrio, se volvía la propuesta, la contrapropuesta, bueno, claro. Y era todo eterno y al final... Pero mi contrarréplica es provocadora y la democracia delegativa que tenemos está resolviendo nuestros problemas. Yo es que creo que los está enquistando, agudizando de manera dramática. Cualquier proyecto libertario reclama descentralización en la toma de decisiones, recuperación de comunidades políticas más pequeñas. Obviamente ese es el escenario de la democracia directa. Nos emplaza ante un proyecto difícil. ¿Qué hacemos con una ciudad como Madrid con 4 millones de habitantes? Eso es inviable en términos de ejercicio de la democracia directa. Por eso los libertarios asumimos de manera casi espontánea un discurso crítico con respecto a lo que suponen las grandes ciudades y reivindicamos una reaparición del mundo rural, que por cierto, esta es una de las carencias del movimiento del 15 de mayo, su presencia muy liviana en el medio rural. Yo le contaba antes a alguien que en el transcurso de los últimos meses he hablado sobre el 15 de mayo en Baeza, en Jaén y en Toro, en Zamora, 2 pueblos pequeños, y me ha sorprendido desagradablemente saber que los activistas del movimiento que estaban en esos pueblos habían decidido acudir a las asambleas de las capitales de provincias respectivas, cuando eran mucho más necesarios en un pueblo como Caspe. No sé por qué hay que ir al Cañif. Creo que cada vez es más urgente que en los lugares más pequeños surjan iniciativas de este cariz. Yo quiero decir una cosa, perdona. Tú que eres cinéfilo, acaban de reeditar una novela hace poco que se llama El hombre del traje gris, que es una película de los años 60 que hacía Belmonte. Y es una película que transcurre en Nueva York, es un epítome del capitalismo americano por Segunda Guerra Mundial. Y a mí me encanta ver que para el protagonista de la película tiene unos terrenos en los Hamptons, que es la zona más lujosa y más rica del estado de Nueva York, y él quiere vender esa gran casa que tiene solariega, que ha dado de sus mayores, la quiere convertir en una propiedad, en una división horizontal y hacer viviendas, ¿no? En los Hamptons. Él tiene que someterse al ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene que decidir, para que ese señor tenga la licencia de edificación, si el ayuntamiento está dispuesto a pagar la escuela que será necesaria para escolarizar a los niños que vendrán con esas casas. Igual ocurre en Suiza. Te estoy hablando de dos lugares paradigmas del capitalismo. Yo simplemente lo lanzo. No, yo solo quería decir una cosa, y es que yo también acudí a las plazas, estaba en Palma de Mallorca. Lo que me sorprendió primero fue ver la gente hablando por fin, o sea, y además hablando muchísimo. Y pensé, ostras, por fin hablan. Y además, una cosa que yo pensé inmediatamente, es que hace muchos años que la gente no hablaba aquí. O sea, pero no hablaba porque estamos en un país donde estuvimos muchos años sin hablar y sin tener una cultura política y consolidada. O sea, es muy diferente un sistema que puede pasar en Francia o en Inglaterra, donde hace muchísimos años tienen democracias y parlamentos, etcétera, etcétera, y donde cualquier político que su situación es sospechosa se le aparta inmediatamente de la vida política. Estamos hartos de verlo en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, y en cambio hay otros sitios en que no. Y además yo pienso que los anarquistas del 36 lo que sí que tenían a sus espaldas eran muchísimos años de asamblea en los sindicatos, de práctica asamblearia, y cuando ellos redactan esta ponencia sobre el comunismo libertario tienen muy clarísimamente que será a partir de los municipios y de los entes locales que federativamente puede crearse una nueva organización, o no organización, pero sí una coordinación social. O sea, ellos parten de lo pequeño a lo más grande, o sea, pero ellos ya tienen clarísimamente que a partir de unidades locales, federativamente, podrán asociarse y podrán empezar a trabajar. O sea, esto lo tienen súper elaborado
y años más tarde se vuelve a hablar de este tipo de cosas, pero siempre no es un batiburrillo de asambleas mayoritarias, sino cada vez pues, asambleas de fábrica, coordinación entre empresas, etcétera, etcétera. O sea, ellos lo tienen pensado desde hace muchísimos años, pero además lo más impresionante es que desde finales del siglo XIX lo están practicando. Por esto que en el 36 las colectivizaciones funcionan, porque realmente funcionan. Cuando Orwell llega a Barcelona, dice, ostras, no me creo que esta gente acaban de vencer a una sublevación y funcionan los tranvías, funcionan los trenes, puedo ir al cine e incluso han colectivizado el Hotel Ritz, como se ve en una de las películas. O sea que todo vuelve a funcionar casi desde la noche a la mañana. No hay ningún país en guerra o en revolución que pase esto. Y esto es porque la gente lleva realmente un entusiasmo, pero además es una manera de funcionar. O sea, nadie decide no ir a trabajar el 19 de julio, al contrario, todo el mundo está en las fábricas. Y esto es quizá más impresionante. Sí, si me permiten añadir simplemente que claro que hay una serie de problemas técnicos, digamos casi de estructura respecto al movimiento 15 de mayo, pero lleva un recorrido de apenas unos meses. O sea, habría que dejarle tiempo para que solucione ese tipo de problemas indudables que existen, que es inevitable referirse a ellos. La democracia representativa lleva siglos y muchos problemas los mantiene, están enquistados y algunos incluso empeoran, con lo cual a lo mejor habría que dejar un poco más de tiempo. En cierto modo, por eso, aunque ha perdido en visibilidad mediática, el movimiento 15M en Madrid y en otras ciudades se ha desplazado a los barrios, buscando unidades menores, más manejables en términos de decisiones asamblearias. Y por último, la idea, aunque hay una matriz doctrinal agrarista en el anarquismo, en el movimiento libertario en sus orígenes, eso es evidente, tampoco hay que llevarlo al extremo de pensar que el movimiento libertario, el anarquismo y el movimiento libertario en general son un movimiento arcaico propio de sociedades atrasadas, etc. Cuando se trata de explicar el arraigo del anarquismo en España y no en otros lugares, entonces, o a menudo se ha venido a decir que es que el anarquismo es una especie de rebeldía primitiva propia de países atrasados respecto a otros. ¿Por qué había en España sí anarquismo y no en Inglaterra o Francia? Y se viene a decir que es que porque en España es más atrasada y el anarquismo es un movimiento atrasado. Bueno, esto, la evidencia histórica muestra que esto que se cae, que esa afirmación es un tópico y se cae, porque el anarquismo en España se arraigó fundamentalmente en Cataluña, que no en vano era la región del país más avanzada, más desarrollada y más modernizada. Miguel, perdona, no te podemos atender porque nos desalojan. De todas maneras, vamos a continuar con el espíritu del 15M en el patio y ahí podemos hablar porque estamos pocos y en familia. Simplemente decir una cosa, terminamos aquí las jornadas, Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda pretende seguir agitándoos y propagando cosas y esperemos que el Ayuntamiento siga apoyándonos con su modesta aportación financiera y también que vosotros nos apoyéis con vuestra atención. ¡Salud!